Buenos días a todos y a todos. Con permiso de la Madre Tierra, con permiso de todos vuestros corazones, con permiso de todos los guías personales representados a través de cada uno y de cada una de nosotros, con permiso del jefe Millo, que ha tenido la enorme amabilidad de invitarme a participar en este encuentro, y con permiso de María Magdalena, cuyo día se celebra hoy. Aquí estamos para recordarla en este momento tan importante, en este momento de tránsito planetario tan profundo que nos está afectando a todas y a todos, en este momento de transformación muy poderoso. La figura de María Magdalena tiene una especial importancia, dado que necesita ser aclarada en muchos sentidos. Hay mucha confusión al respecto, dado que este bulo, digamos, que va corriendo permanentemente sobre que María Magdalena era la esposa de Jesús, la madre de sus hijos, etcétera, etcétera, y que es un planteamiento que flaco favor hace a la energía encarnada en ese arquetipo que llamamos María Magdalena, que es una energía muchísimo más elevada, que poco tiene que ver con novios, novias, maridos, esposas, hijos, etcétera, sino que se refiere a otro nivel de conciencia. Importante recordar que es un personaje que tenemos que rescatar y que tenemos que comprender para lo que pueda aportarnos. La primera cosa que tenemos que decir es que es importantísimo abandonar esta visión de toda la mitología cristiana como una verdad histórica. Esta es la trampa que nos ha hecho la Iglesia Católica, que un poco ha tildado de fantasía la realidad simbólica, mitológica, y la ha reemplazado por la realidad histórica, ¿sí? Entonces, todo lo que se cuenta en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, serían realidades históricas. Y si bien todos y todas tenemos claro que la historia de Adán y Eva es un mito, cuando vamos a hablar de Jesús y de María Magdalena y de toda la gente que rodea esta historia, nos vemos como obligadas a tomarlo como una realidad histórica. Y eso es un error tremendo. No hay ninguna evidencia de la realidad histórica de María Magdalena, ni siquiera de María, en ningún sitio. Y la que hay de Cristo es súper pequeña, por algún historiador romano que habla de que hubo una persona que fue crucificada, etc. O sea, hay alguna referencia histórica, pero mínima, mínima, mínima sobre la existencia de Jesús, ninguna sobre la existencia ni de los apóstoles, ni de María, la Virgen, ni de María Magdalena, ni de nadie. Por lo tanto, si intentamos aproximarnos a estos personajes y a sus enseñanzas, y nos seguimos situando en una actitud de historia, entramos en un callejón sin salida que además nos aleja de lo que realmente puede aportarnos a nivel interno, a nivel energético, a nivel espiritual, el contacto con estos arquetipos. Eso por un lado. Es importantísimo entender y recordar que la realidad mítica, simbólica, es tan profunda e importante y sobre todo con un potencial de transformación interno enorme como pueda hacerlo la histórica. Es más, la histórica nunca podemos llegar a saber porque claro, cada cual tiene su versión. En cambio, la simbólica, la mítica, la energética, la arquetípica, sí que es mucho más pura en lo que transmite. Eso por un lado. Por lo tanto, aquella y enorme cantidad de libros que te dicen yo sí que te voy a contar la verdadera historia de María Magdalena y de Jesús. Y en realidad, bueno, es la verdadera historia según esa persona. Pero tú puedes leer toneladas de literatura, como se han escrito sobre María Magdalena, y todos son los que han descubierto la verdad de la película. Bueno, yo creo que nosotras estamos interesadas en otro nivel de la experiencia con la energía que podríamos llamar María Magdalena, en otro nivel de la experiencia con la energía que podemos llamar el Cristo, ¿sí? Por lo tanto, dejemos de lado esta lectura histórica. Por otro lado,
Cuando se habla de María Magdalena, eh, se están mezclando varios personajes diferentes presentes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Y a todos esos personajes unidos les hemos puesto el nombre María Magdalena. Pero de esos personajes, algunos sí está especificada con su nombre y otros no. Y hablo tanto de los evangelios oficiales, los que conforman el Nuevo Testamento, como de otros evangelios gnósticos o no reconocidos oficialmente, dado que la Iglesia reconoció 4 de los evangelios y el resto dijo que no eran válidos, ¿sí? A pesar de que aún los estudiosos más avanzados, inclusive teólogos, así como inclusive la gente de la teología del feminismo, reconoce que los 4 evangelios que conforman el Antiguo Testamento son los más antiguos, o sea que es importante, pero también es importante recordar que no fueron escritos por los evangelistas, fueron escritos más de 70, 100 años después por otras personas, ¿sí? Vale, este es un tema. Entonces, estábamos diciendo, muchos personajes se mezclan en esa energía María Magdalena, como por ejemplo María de Betania, la supuesta hermana de Lázaro y Marta. Importante personaje, dado que la única vez que Jesús llora en el Nuevo Testamento es cuando la ve llorar a ella por la muerte de Lázaro. Y que gracias a su intercesión logra la resurrección de Lázaro, o sea que había un vínculo ahí importante. También María de Betania está presente en las historias de Marta y María de Betania, ¿sí? O sea, estas historias que dicen que, bueno, que Cristo exhortó a Marta a dejar de lado sus labores domésticas y dedicarse a honrar al maestro y a escuchar sus enseñanzas. Y le dijo, ante la queja de Marta, de no me ayuda, yo estoy aquí limpiando y preparando la comida para todos y María está ahí sentada a tus pies y no viene a ayudarme, dile que se ponga en marcha. Y Jesús le dice, ay Marta, que tú te estás muy liada con tu trabajo doméstico, María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada, indicando que las enseñanzas espirituales son realmente las que pueden ayudarnos, ¿no? en el camino interno, y además dando un dictamen tremendo en contra del trabajo doméstico en esa época y en ese contexto. O sea, Israel, siglo I, pensemos que las mujeres eran prácticamente unas esclavas, o sea, pertenecían al Baal o amo, que era el marido, o el padre, e inclusive al padre del marido. O sea, dado que el patriarca de la casa tenía potestad no solo sobre sus hijas e hijos, sino también sobre su esposa, evidentemente, y sobre las mujeres de sus hijos. Los familiares más importantes eran el hombre y el hermano, o sea, el patriarca y el hermano del patriarca, ¿sí? Eran los principales, ¿no? La mujer no tenía ningún valor, por lo tanto no era mencionada prácticamente en ningún momento. Las familias más ortodoxas, sobre todo de la zona de Jerusalén, consideraban el valor de la mujer era el mismo del ganado, ¿sí? El mismo. Entonces, o sea, un hombre podía violar a una mujer y si luego pagaba X cantidad de dinero al padre, se la quedaba sin problema ninguno. Es más, o sea, hasta tal punto la mujer era denostada que prácticamente no salían de casa, por supuesto nunca solas, e inclusive, muy importante, no podían cumplir la función de testigos. Dado que para la ley mosaica la presencia de testigos ante cualquier cosa era fundamental en su justicia, pero las mujeres no servían en calidad de testigo. Bien, otros personajes también, porque María de Betania, María Magdalena, ya sabemos que están como más vinculadas, pero otros personajes que son mezclados con ella son, por ejemplo, la hemorroísa. La hemorroísa es una mujer que tiene pérdida de sangre constante, lo cual según la legislación o la cultura judía tradicional significaba que estaba impura permanentemente y significaba también que nadie la podía tocar, nadie podía sentarse donde ella se sentaba. Por lo tanto, una mujer con pérdida constante de sangre
no era ni más ni menos que una paria total y absoluta. No podía vivir con nadie, no podía tocar a nadie, nadie le podía hablar. Entonces, bueno, hay esta historia del Nuevo Testamento, que una mujer, una hemorroísa, pérdida de sangre permanente, arrastrándose por el suelo en medio de un gentío, le toca la puntita de la túnica a Jesús para que la salve. Jesús lo nota y la mira, y en vez de apedrearla o echarla, pensad que ninguna mujer podía tocar a un maestro, a un rabino, o sea, a un maestro como era Jesús. Pues no le dice nada y le dice: tu fe te ha salvado, y la cura, la cura. Entonces, o sea, está tocando como varios temas de los tabús fundamentales vinculados a las mujeres. También la pecadora adúltera, esta del que esté libre de pecado que tira la primera piedra, también está junto. O sea, todos estos personajes han sido empaquetados en un personaje mítico como ser el personaje de María Magdalena, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante, entender que María Magdalena se refiere a una energía encarnada en varias mujeres de las historias, y realmente a una energía que en un momento dado, básicamente en ese momento, en el momento del siglo I, desciende a la tierra bajo la forma del Cristo y en forma de energía María Magdalena. ¿Sí? Energía María Magdalena, que así como lo masculino es absoluto, lo femenino es infinito desde el punto de vista trascendente, ¿sí? ¿Qué quiere decir infinito? Pues que no tiene ni puede tener fin. Por eso siempre lo femenino se ha manifestado a través de infinidad de diosas o de vírgenes o de arquetipos femeninos, como ser estos arquetipos que van a conformar lo que luego, desde el tercer milenio, estamos llamando María Magdalena. Sin embargo, el nombre Magdalena sí que está presente en algunos casos puntuales, nombrada con su nombre completo, María Magdalena o la de Magdala, que son en el momento de la muerte, de la crucifixión, en el momento en que el cuerpo es bajado y llevado al sepulcro, y luego en el domingo de resurrección, cuando van al sepulcro a acabar de ungir al Cristo, ¿sí? En algunos casos es Magdalena sola, como en el Evangelio de San Juan, y en otros casos es Magdalena acompañada de alguna otra de las Marías. O sea que esta, la que acompaña a Cristo en su muerte, la que baja el cuerpo y lo comienza a ungir, y la que vuelve el domingo para acabar ese trabajo, sí que es citada con nombre y apellidos. No, en cambio, por ejemplo, otra mujer, la que lo unge. Hay dos unciones, hay una unción de los pies, una unción de la cabeza, me refiero a antes, ¿sí? Antes de su muerte, y estas mujeres pueden ser dos o la misma, relatado de manera diferente, pero no está citada con el nombre de María Magdalena. Es más, ni siquiera está citada bajo el nombre de María. Es una mujer, ¿vale? Una pecadora pública, según algunos, etcétera, ¿sí? O sea que nosotros concebimos un arquetipo María Magdalena que es la suma de una serie de mujeres diferentes, y a la que podemos referirnos como una energía, una alta, elevada energía crística, manifestada en lo femenino. Y también es imposible hablar del arquetipo María Magdalena sin reconocer el personaje tan especial que es ese arquetipo de Cristo, ¿sí? Del Cristo que permite que esas mujeres que eran prácticamente esclavas caminen con él, las considera iguales a los otros discípulos, y es más, finalmente, quien va a ser, tanto por lo que podemos deducir del Nuevo Testamento como los escritos, los otros evangelios gnósticos y bueno, apócrifos, o sea, no reconocidos oficialmente, en los que sí que se habla mucho más de María Magdalena, siempre se la presenta como el ejemplo de discipulado, el ejemplo de discípula ideal, la que más pregunta, la que mejor pregunta, la que entiende, la que sabe, la que ha comprendido las enseñanzas del Señor Jesús, el Cristo, ¿sí? La que
representa la energía devocional, básicamente del sexto rayo, si lo vemos desde el punto de vista de las enseñanzas de los rayos y de los maestros ascendidos, pues María Magdalena representa la energía de Lady Nada, llamada también la voz del silencio, o la gran representante de la humildad absoluta, cuya llama, que es la llama gemela del Cristo, ¿no? O sea, estas dos figuras unidas traen la energía del sexto rayo de devoción, ¿sí? De amor desinteresado, de sanación profunda y de devoción e idealismo, ¿sí? La energía devocional es la energía central de María Magdalena. Y todo esto no tiene nada que ver con el matrimonio ni el noviazgo. Y todo lo que nos lleve a una lectura terrenal de ese tipo nos aleja completamente de lo que nos están enseñando estos arquetipos, ¿sí? Que tiene muchísimo que ver con la compasión, entendida como el deseo de que los seres dejen de sufrir, y con el amor universal, entendido como el deseo de que todos los seres puedan experimentar el crecimiento, ¿sí? Desarrollar su máximo potencial para poder llegar a su iluminación o realización del estado crístico, ¿sí? Estas energías son importantísimas, ¿sí? La energía devocional tiene que ver con la energía del idealismo, podemos decir, tengo un ideal o tengo una devoción, ¿no? La devoción es aquello a lo que dedicas completamente tu vida o completamente tu tiempo inclusive, ¿sí? La energía de la devoción a veces también va variando a lo largo de nuestras vidas. No es lo mismo la devoción cuando empezamos el camino, que muchas veces se manifiesta a través de la devoción a un maestro o una maestra, como a medida que vamos evolucionando podemos ir y madurando, por supuesto, porque si no hay un proceso de maduración de la persona, si no hay un proceso de individuación, de convertirnos realmente en la mejor versión de nosotras mismas, de nosotros mismos, si no nos individuamos, no podemos avanzar en el camino devocional, que nos va a llevar primero de la devoción hacia un maestro, una maestra, para luego pasar a la devoción a unas ideas, a un camino que puede ser espiritual, social, etcétera, para luego llegar también a una devoción a la verdad, dicha con mayúsculas, o sea, a aquello que es más grande que nosotros mismos. Pero la energía devocional, ¿qué pide de nosotros? ¿Qué le pide a arquetipo María Magdalena en su camino al desapego? ¿De qué tenemos que desapegarnos? Pues del objeto de nuestra devoción. Si empezamos con una devoción hacia un maestro o una maestra, tendremos que desapegarnos de esa devoción para poder llegar a la devoción a las ideas, a los caminos espirituales. Y también a medida que avancemos tendremos que desapegarnos a veces de determinados caminos espirituales para poder ir más allá. Y sobre todo, finalmente, tendremos que desapegarnos de la misma forma, de la forma espiritual, para poder abrirnos a una devoción mucho más elevada y amplia, mucho más amplia, que pueda considerar aspectos que quizás todavía no han bajado a la tierra, que quizás pertenezcan al futuro, y probablemente en este momento estamos en unos tiempos en los cuales estamos empezando a bajar a la tierra energías que pertenecen al futuro y que será difícil quizás para nosotros entenderlas, conocerlas. Entonces, ese desapego es lo que tiene que ver básicamente con la energía devocional que María Magdalena encarna. Fijaros que cuando va a la tumba, en uno de los relatos del Nuevo Testamento, cuando María Magdalena va a la tumba y encuentra al Cristo resucitado, se coge a sus pies, se aferra a sus pies. Y Cristo le dice, no li metangere, no te aferres, no te cojas a mí, no te aferres. Que sería, déjame partir, pero sobre todo sería, ve más allá de mi persona, de mi maestría, ve tú más allá, ya no me cojas, no te aferres a mi persona. Fijaros que no es que no se pudiera tocar al Cristo, porque a otro que no me acuerdo cuál es, le dice, mete los dedos en el agujero de la lanza para que veas que sí, que soy yo, ¿sí? Por lo tanto, no tiene que ver con que no pudiera ser tocado, tiene que ver con que la enseñanza que necesita, lo que necesita Magdalena es ir más allá de su apego. Y luego si continuamos con el mito, con el relato de la tradición
europea de María Magdalena, según la cual es echada junto con todos los amigos personales de Jesús, no con la Virgen María, ni ninguno de los apóstoles, pero sí varios como Víctor, las otras Marías, José de Arimatea, Sara Lacali, etcétera. O sea, un grupo amplio, son echados sin remos ni velas en una patera a la mar Mediterránea y la divina providencia les salva y los trae a las orillas de Les Saintes-Maries de la Mer, este pueblo llamado Ratis, la isla de Ratis en su momento, en el delta del Ródano, a donde llegan, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Esta analogía, este tema, ¿no? De la patera, el ser echados al Mediterráneo, algo de mucha actualidad en este momento, por eso a mí me gusta llamar a María Magdalena la señora de la inmigración forzada y Nuestra Señora de la Patera también, dado que es tan actual este, este aspecto suyo, ¿sí? Hacia el cual podemos también volcar nuestra devoción si así lo sentimos, así como también es tan actual este reconocimiento de las mujeres como seres humanos, ni más ni menos, no como seres superiores, como seres humanos, en unos tiempos y de pensar que cuando o sea, el judaísmo y el catolicismo, también más tarde el islam, son como el culmine, ¿sí? De las religiones, de la patriarcalización de las religiones. Si bien el patriarcado ya está muy instaurado, en ese momento, cuando surgen estas religiones monoteístas, sí que le dan el golpe de gracia, porque las otras religiones mesopotámicas, por ejemplo, eran claramente patriarcales. El Código de Hammurabi legisla completamente toda la sociedad y todos los códigos son la mujer pertenece al hombre completamente. Pero la mujer seguía participando del culto como sacerdotisa y allí mantenía un espacio de dignidad y de presencia importante y las diosas estaban también. O sea, sin embargo, los judíos eso lo erradican completamente. O sea, la mujer no puede entrar al templo, la mujer no puede participar de la liturgia, la mujer queda completamente excluida de todo. Las diosas desaparecen, a pesar de que dentro de lo que sería el esoterismo judío sí que hay una presencia del sagrado femenino bajo la forma de la Shekinah. Y en el Zohar se habla también de la matrona, ¿no? Como la paredra, la compañera de trono de Yahvé. Pero, por lo tanto, este acto de Jesús es un acto profundamente revolucionario, ¿no? El reivindicar esa presencia femenina dentro del grupo de sus discípulos, ¿sí? Entonces, todas estas energías tienen que ver con María Magdalena. Voy a ver cuánto tiempo llevo porque no me quiero enrollar demasiado. Vale, veo que llevo ya un buen ratito. A ver, ¿qué me falta por deciros? Por lo tanto, cuando estamos hablando de María Magdalena, estamos hablando de unas energías que son muy interesantes, que a las mujeres nos ofrecen. O sea, ¿qué sentido tiene transformar el arquetipo María Magdalena en otra madre de hijos? Si está todo el mundo lleno de madres de hijos. Quiero decir, para arquetipo sagrado materno tenemos a la Virgen María. Muy interesante el arquetipo también, pero ahora no me voy a meter a hablar de eso. Pero ya tenemos un arquetipo relacionado con la maternidad y con la capacidad de engendrar, de dar vida a través de nuestro útero y toda esa maravilla que conforma el aspecto de, este potencial femenino de engendrar en nuestro vientre, de conducir esa gestación hacia el nacimiento de una nueva vida y luego de nutrir, sostener, abrigar y cuidar esa vida hasta que puede encaminarse un poquito sola, lo cual es un camino muy largo, ¿sí?, de realizar. Entonces, tenemos ese arquetipo, por lo tanto, ¿para qué transformar a María Magdalena en otra madre de hijos? Pues simplemente por intereses históricos. A ver, todas las historias del Priorato de Sion, todas estas historias que justifican o que explican el hecho de que María Magdalena sea la madre de los hijos de Jesús y que vino embarazada y que ella es por lo tanto el Santo Grial, todas estas historias que seguro muchos de vosotros conocéis. La película El Código da Vinci habla mucho de esto y hay mucha literatura al respecto. En realidad lo que tiene detrás, todo se basa en
en El Enigma Sagrado, un libro que se escribió en los finales de los 80 por 3 historiadores que toman las historias del Priorato de Sion. Y bueno, lo que tiene detrás de eso es la justificación, porque a ver, ¿qué pasó con esta Sara, que es una supuesta hija de Jesús y María Magdalena? Entonces, ¿qué se supone? Que María Magdalena llegó embarazada aquí, o con su niña pequeña, o nació aquí, no sé, bueno, a Francia me refiero, y luego esta niña creció. ¿Y qué pasó con esta niña? Bueno, pues lo que cuentan que pasó es que esta niña va a dar lugar al linaje de la realeza europea, con lo cual a partir de ahí la realeza europea se va a considerar de ascendencia divina y se va a considerar descendiente del linaje de Jesús. O sea que lo que hay detrás de esto es un tema bastante retrógrado, ¿no? Bastante reaccionario en el sentido de que, bueno, es la justificación de la monarquía, ¿sí? Y por otro lado, aparte de llevarnos por un camino que no interesa nada, porque a nosotros personalmente no somos gente monárquica, vaya, que nos interesa justificar un origen divino de la monarquía. Es el único objetivo que esto tiene. Y ese es el origen de la cuestión, ¿sí? O sea, para que los reyes de Francia y otros reyes de Europa se consideren descendientes de Jesús. Con lo cual ellos lo son, nosotros no, ¿sí? O sea, reivindica para sí un linaje divino del cual está excluido el resto de la población. Eso por un lado. Pero por otro lado, las mujeres del tercer milenio, de las cuales muchas no tenemos hijos, muchas jóvenes no están interesadas en tener criaturas en este momento, y muchas mujeres vinculadas a su camino espiritual están más interesadas en volcarse en esa senda que en la senda del matrimonio y las criaturas, lo cual no quiere decir que no puedan tener amor, y evidentemente amor con el hombre, quiero decir, o sea, pareja, ¿no? Bueno, pareja, amante o lo que sea, evidentemente una cosa no excluye la otra, pero sí que muchas mujeres en el presente no estamos interesadas en el matrimonio convencional, aunque podamos tener amor y experiencias hermosas y vínculos profundos con el hombre. Por lo tanto, el arquetipo María Magdalena es un arquetipo muy útil para nosotras, porque es un arquetipo que nos marca una senda, nos está diciendo que nuestros anhelos son también válidos dentro del camino espiritual. ¿Y por qué nos tienen que decir eso? Bueno, porque en general solemos tener una autoestima muy baja y pocos modelos femeninos que nos sean útiles, que nos sean realmente prácticos, que nos ayuden, ¿sí? Pocas devociones porque claro, identificarse con la Virgen María es un poco difícil, tanto para la mujer que quiere tener hijos como o que los ha tenido, como para la mujer que no lo quiere. O sea, identificarse con una Virgen perpetua, por más que el tema de la virginidad es también un tema arquetípico y simbólico, que debe entenderse y abordarse desde otra perspectiva. El personaje María, el sí de María y la transformación de sumisión absoluta que se ha hecho con el arquetipo de María, pues difícilmente las mujeres actuales podamos identificarnos con eso. En cambio, el personaje de María Magdalena sí que es un personaje con el que nos podemos identificar. A partir del relato de la llegada a Europa de esta patera con María Magdalena, lo que viene es la segunda parte de su leyenda, una leyenda post-Cristo, quiero decir, el camino que ella sigue después de eso, en el cual ella se retira, peregrina, se va a Marsella, según cuenta la leyenda, obviamente, se instala en el cementerio de Marsella, donde estaba en teoría la cueva, donde estaba el antiguo lugar de culto de la Artemisa de Éfeso, los fundadores de Marsella, procedentes de Focea, que era una ciudad que estaba al lado de Éfeso, habían traído, dado que eran devotos de esta Artemisa de Éfeso, esta Artemisa negra, no me refiero a la diosa Diana, sino a esta Artemisa multimama, que tiene un pectoral de pechos femeninos o testículos masculinos, yo creo que son testículos, en realidad, porque es esa demostración de la integración de las energías femeninas y masculinas que esta diosa representaba. Bueno, pues allí se instala, para dar continuidad a esa presencia de la divinidad femenina, para luego retirarse y después de peregrinar sola, llegar a la Sainte-Baume,
esta montaña sagrada, anteriormente también dedicada a, a la diosa Artemisa, y allí vivir, según cuenta la leyenda, 33 años desnuda, viviendo de luz, o sea, sin comer ni beber, siendo elevada, ascendida 7 veces al día para poder recibir alimento divino y realizando el cuerpo de luz, estas prácticas que muchas mujeres tibetanas han realizado en cuevas, o sea, la realización del cuerpo de luz, o sea, una transmutación del cuerpo físico a través de la purificación, de la contemplación y de la vivencia profunda eh, de las energías internas. ¿Sí? María Magdalena se vuelca en sus últimos 33 años al camino interior, a este camino al que todos estamos siempre llamados y que podemos cultivar en nuestro ser, y este maravilloso camino interno es el que ella nos muestra. Entonces yo creo que es un arquetipo muy interesante. Evidentemente ella también nos habla de estas energías femeninas en el pueblo de los hombres, lo que hombres, mujeres, las diferencias entre nosotros son culturales y son relativas, nunca absolutas. Desde el punto de vista absoluto no hay diferencia entre hombre y mujer, desde el punto de vista relativo sí que la hay. Entonces, evidentemente esta energía interna devocional, esta energía de retiro, de entrega, de amor incondicional, también está presente en los hombres de maneras distintas, porque el Cristo nos enseña eso mismo desde el arquetipo masculino. Pero María Magdalena también tiene que ver, ¿sí?, con esa energía presente en los hombres. Ya lo decía el loco de amor San Juan de la Cruz, que ante Dios o el Gran Espíritu, hombres, tanto hombres como mujeres, somos femeninos. O sea, las almas humanas son todas femeninas ante Dios. Entonces, bueno, esto también me pareció bonito. Y bueno, despedirme de vosotros dando las gracias por todo lo que hemos podido compartir. Me hubiera encantado poder estar allí presente con vosotros, pero temas mundanos me lo han impedido. Desearos mucho amor, mucha felicidad, mucha salud también y larga y buena vida para todas y para todos. Al jefe Millo, un abrazo y un agradecimiento especial, de todo corazón. Bendita sea María Magdalena. Benditos sean los concheros, que como yo siempre digo, si no existieran habría que inventarlos. Muchas gracias, familia. De mi corazón a vuestro corazón.